Y ahora sí vamos a hablar de toda la actualidad que nos trae Guillermo Díaz, empezando precisamente por eso, por esa cuestión de la inmigración que nos preocupa bastante. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del jueves 4 de julio hablando sobre el choque que sostienen el Partido Popular y el PSOE en cuanto a la inmigración irregular descontrolada en España y en Europa. Ante esta problemática, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre el tema durante las jornadas de estudio del Grupo Popular Europeo que se llevaron a cabo ayer mismo en Portugal. Asegura que las fronteras españolas son europeas y que este es un problema que se debe afrontar en común y en coordinación con la Unión Europea para dar una respuesta compartida a esta situación. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, en los últimos años y especialmente en los últimos tiempos. El gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando en muchas ocasiones. Somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de inmigrantes de fuera de la Unión Europea. El propio gobierno reconoce que la inmigración ilegal aumentó un 82% en el año 2023. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar. De esta manera es como Feijóo ha pedido ante la presencia de Ursula von der Leyen que se fortalezca la frontera sureuropea, que haya mano dura para combatir las mafias que trafican con personas y que exista una coordinación con Europa para evitar el efecto llamada. Pues ya lo ven, señores. Feijóo pide ayuda a la Unión Europea para controlar esa inmigración ilegal en España. En fin, lo que nos viene a decir Alberto Núñez Feijóo es que existe un problema, que el gobierno llega tarde, que eso ya lo sabemos, y que hay un efecto llamada para este verano, que yo creo que es algo que también saben todos nuestros queridos oyentes, que es algo bastante habitual. De hecho, nosotros llevamos alertándoles de este tema hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y diciendo que lo que estaban haciendo ya no solamente era culpa del gobierno, sino que también superaba nuestras fronteras. Es un problema de seguridad, es un problema, como les digo, de las fronteras, es un problema de ese efecto llamada de la inmigración, en el que muchas veces ha mirado a otro lado. Y este problema no va a terminar, no va a cesar, si no somos capaces de frenar esos flujos de inmigración irregular que llegan hacia Europa. En muchos casos la intención de los inmigrantes no es quedarse en nuestro país, lo hemos contado en algunas otras ocasiones, sobre todo los que proceden de África, y que tienen habla francesa, procedente de algunas colonias en las que pues aún se conserva, ¿no? Y son francófonos. Lo que quieren es llegar, por ejemplo, a Francia, ¿no? Y lo hacen a través de España, puesto que es el primer punto, la primera frontera. Y lo que es importante es que la Unión Europea se involucre en que nosotros somos esa puerta de entrada y que termine pues con todas esas mafias que son las que traen a los inmigrantes. En muchas ocasiones se han hablado también de esos acuerdos con países terceros. De hecho, el caso de Reino Unido es bastante significativo, ¿no? Allí directamente tienen acuerdos establecidos con terceros países para deportar, ¿no?, a todos esos inmigrantes que llegan de manera irregular, de manera ilegal, y podríamos adoptar medidas de este tipo, pero sobre todo lo tenemos que hacer gracias a la Unión Europea, ¿no?, bajo ese amparo, porque sí que es verdad que es un problema que han creado ellos también de manera artificial, con ese efecto llamada. No caigamos en ese buenismo, ¿no?, de mirar a Europa pensando que bueno, pues nos van a ayudar a solucionar nuestros problemas, cuando realmente ellos son los que han causado estos problemas. Como les decía, esta mañana el Cabildo de Lanzarote ha decretado la emergencia social en la isla, precisamente por la llegada de inmigrantes. En lo que va de año, 25.000 inmigrantes han llegado a España. Fíjense ustedes, tan solo 20.000 han llegado a Canarias. O sea, es que es más de la mitad. Un incremento del 167% respecto al año pasado. Y lo que está haciendo Canarias es trabajar con una previsión de una oleada muy, muy preocupante. Se cree que tan solo en este verano van a llegar 11.000 inmigrantes más. Y claro, pues la cuestión está tan tensa que no pueden esperar absolutamente más. Lo que es importante es que el gobierno ponga medidas. Si no lo hace la Unión Europea, que sea el gobierno por lo menos el que ayude. Ellos se amparan en que es una cuestión de Estado y hablan del reparto, ¿no?, entre las comunidades de manera solidaria. En fin,
lo que es importante es que haya una respuesta firme, ¿no? Y que dejen de hablar de la solidaridad y de los derechos humanos y sean conscientes de que ellos han creado el problema. Por tanto, que el gobierno sea responsable. Ayer, de hecho, la ministra Pilar Alegría hablaba de, pues eso, con esas palabras, ¿no?, llenas de bondad y hablando de la solidaridad entre las comunidades. Lo que podrían hacer, por ejemplo, es que desde el gobierno pusieran más presencia, por ejemplo, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para, no sé, conseguir evitar que lleguen esas mafias, ¿no?, esos cayucos, para conseguir disuadir a todos esos mafiosos de que no, pues eso, traigan a personas a través de narcolanchas y pateras, que a veces es lo mismo, tanto el cayuco que trae a inmigrantes ilegales como el que se utiliza para traer también fardos de droga, que muchas veces no se habla de este tema y lo que están haciendo es traficar con drogas y con vidas humanas, porque son auténticos mafiosos. Este problema tiene también una cuestión dramática, los muchos inmigrantes que mueren en el mar, víctima, por tanto, de estas mafias. Es el momento de que esta situación no termine de desbordar y poner foco en lo verdaderamente importante, sobre todo con esas medidas firmes y sobre todo con ese refuerzo de la seguridad en los puntos calientes de este verano donde llegan todas esas pateras. En otros asuntos, el Tribunal Constitucional ordena la liberación de los exconsejeros de Innovación y Hacienda de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Esta decisión se debe a la anulación del delito de malversación por el que fueron condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Frente a esto, Francisco Vallejo, tras su salida de prisión, manifestó su disposición a debatir con cualquiera sobre su excarcelación, afirmando que no existen pruebas de su culpabilidad. Asimismo, desde el Partido Socialista de Andalucía señalan al Partido Popular de ir en contra de las decisiones del Constitucional. En esta ocasión ha sido el socialista Juan Espadas quien ha acusado al PP de, según él, generar desinformación. Respeten todas las sentencias, le den o no la razón al Partido Popular. A partir de ahí, evidentemente, el Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud y con estas declaraciones, intentando ejercer nuestros derechos y ante los tribunales, en los que confiamos plenamente. Pero no puede ser que determinados comportamientos y declaraciones que están haciendo en redes sociales en los últimos días y que a mi juicio claramente lo que promueven es el odio, más allá de las injurias, las calumnias y las falsedades, lo que están promoviendo en la sociedad no es más que el odio al adversario político. Ya está bien de desinformación, ya está bien de ir en contra de los pronunciamientos de un tribunal como el Tribunal Constitucional. Lo único que pido es respeto, seriedad y rigor en el principal partido de la oposición. Por último, hay que resaltar que el Tribunal Constitucional también ha instado a la Audiencia de Sevilla a que reduzca las penas del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Pues ya lo ven, señores, seguimos hablándoles de ese caso tan importante, ese fraude sistemático a la Junta de Andalucía, por el cual el Partido Socialista se llevó 680 millones de euros a través de 10 años en los que tenían un modus operandi y lo que hacían es pues ir desviando el dinero de lo que llamaban ellos un fondo para el empleo, ¿no? El famoso fondo de reptiles, pues se destinaba pues al final a personas allegadas, etcétera, etcétera, y de esta manera se llevaban el dinero que supuestamente estaba destinado a crear empleo, ¿no? Y esas ayudas a esas personas que estaban paradas acababan en las arcas privadas de muchas personas vinculadas al Partido Socialista. Y todo esto, que ya les digo, que conocimos todos y fue juzgado, sentenciado, condenado por diferentes tribunales, lo que hace el Constitucional es amparar ese reparto arbitrario de las ayudas de los ERE y admitir que, bueno, que aquello no pasó porque gracias a la amnistía lo que hacen es que todas estas personas, los ladrones socialistas de los ERE, terminen siendo amnistiados de manera total, completamente absueltos. Y de esta manera el Constitucional corrige la sentencia de los tribunales ordinarios a los que termina de suplantar. Es algo que ya hemos visto últimamente, pero no nos deja de llamar la atención, sobre todo por cómo se llevaban esas pagas subvencionadas por la Junta de Andalucía, todas aquellas personas, políticos, sindicalistas, que cobraban por prejubilarse incluso en empresas en las que ni siquiera habían trabajado ni un solo día, ¿no? Ese robo sistemático del que estamos hablando. Y a mí me llama la atención sobre todo estas declaraciones
de Juan Espadas, que saben ustedes que es el líder del Partido Socialista en Andalucía, cómo no se le cae la cara de vergüenza, cómo no es capaz de asumir las consecuencias políticas que tuvo los ERE. Deberían ser los primeros en decir, bueno, pues mira, sí, efectivamente, hubo un robo sistemático, es una auténtica vergüenza lo que hizo el Partido Socialista en aquellos momentos, pero lo que hacen ahora es enarbolar la bandera de la injusticia, ¿no? Diciendo que fueron atacados de una forma injusta, que fue un asunto del que el Partido Socialista fue víctima, que al final no era absolutamente nada lo que había quedado en los papeles. En fin, lo que están haciendo es pues aprovecharse de que el Constitucional está borrando la malversación de los ERE y poner todo el foco en el fraude que hubo en esa institución relacionada con la Consejería de Empleo, ¿no? Lo que están haciendo es apostar por la exculpación total. Esa exculpación total que apunta también al perdón de Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía. Tiene toda la pinta, ya lo saben ustedes, su causa está paralizada por motivos de salud, pero es muy probable que no termine de ingresar en prisión. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención esta maniobra. ¿Me sorprende? Sí. Pero porque yo soy una persona ingenua y en el fondo pienso bien, también del Partido Socialista. Y en algún momento pienso que van a decir, bueno, pues sí, efectivamente se hizo mal, pero vamos a intentar enmendarlo para ser un partido más, no sé, democrático, limpio, transparente. Pero ya ven que esto es una cosa que me pasa a mí porque soy una persona muy ingenua. Pero lo que estamos viendo es que el Partido Socialista siguen siendo los mismos. Que si no se hubieran enterado de lo de los ERE, si no se hubiera destapado esto, lo hubieran seguido haciendo, no 10 años, sino 20 o 30. Y que lo que tenemos que ver es precisamente ahora cómo hacen estas declaraciones para que a todos se nos caiga la cara de vergüenza con estas medidas, con la ley de amnistía y cómo el Constitucional está borrando la malversación de los ERE, haciendo que lo que vimos juzgado y condenado pues realmente no sea tal. Y mucha atención porque las pequeñas y medianas empresas han protagonizado este miércoles en Madrid un movimiento para manifestar su hastío y su rechazo a lo que según ellos consideran un asalto del gobierno a las empresas. Ha ocurrido durante la asamblea anual de CEPIME, donde los pequeños empresarios de toda España han hecho la lectura de un documento titulado El Manifiesto de la Pequeña y Mediana Empresa Española por la Libertad Empresarial. En él que dan un paso al frente y pasan abiertamente al choque con el gobierno. El acto fue inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha dado su respaldo a los empresarios ante los que ella ha denominado activistas de salón, refiriéndose a algunos miembros del gobierno. Padecemos, y vosotros más que nadie, decisiones políticas frívolas por parte de algunos que ni ellos ni sus familias saben lo que cuesta crear empleos y sacar adelante proyectos. Políticos que viven en los mundos de yuppie al tiempo que quieren convertirnos en una economía intervenida, politizada, subsidiada, que deja un déficit impagable a las generaciones que vienen. ¿Puede haber algo más antidemocrático? Mientras quiere que los empresarios les paguen ahora las facturas de sus excesos. Parte del malestar de los empresarios va relacionado con las exigencias del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz en cuanto a la propuesta de reducción de la jornada laboral. Desde CEPIME aseguran que estiman un coste de 12.000 millones de euros para las empresas por la reducción de la jornada laboral, 11.800 millones por el incremento del salario por hora trabajada y unos 42.000 millones por lo que dejarían de producir las empresas. Bueno, durísimo manifiesto el de las pequeñas empresas contra el gobierno que está impugnando ese modelo de libre mercado. El presidente de la patronal CEPIME pues lanzaba ese discurso, ¿no? Alertando de esta situación de ataque que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas, que además recuerden ustedes que son el tejido empresarial de España, los que nos traen crecimiento económico. Claro, teniendo en cuenta que en el Ministerio de Trabajo pues está una comunista como Yolanda Díaz, lo que hace es imponer sus tesis desde el gobierno y asaltar, pues en algunos casos, a las pequeñas empresas, ¿no? A ese tejido empresarial, corrigiendo cosas que a ella, pues como comunista, no le gustan. Lo que están haciendo es atacar directamente a la representatividad empresarial, a eso que se ha llamado en muchas ocasiones el diálogo social, ¿no? Y que de hecho la negociación colectiva y el diálogo social están amparados por la Constitución, son derechos que allí constan, ¿no? Es una estrategia la que tiene el Ministerio de Trabajo que es bastante más amplia, no nos tenemos que quedar simplemente en el tema de la reducción de la jornada laboral, sino que realmente lo que quiere es atacar
al libre mercado, quieren pues eso, interferir en todas esas empresas privadas, imponer un modelo, ¿no?, el del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, de manera arbitraria, ¿no?, que intervenga ese sistema del que estamos hablando. Ya les digo, el foco está puesto ahora en la reducción de jornada laboral, pero no es un hecho aislado, preocupa lo que venga detrás, lógicamente. Y sobre todo, ¿se han preguntado, por ejemplo, ustedes cuáles son las consecuencias nefastas de esta idea de Yolanda Díaz de cambiar el horario a más de 14 millones de personas? Porque muchas veces se sueltan esas ideas populistas sin tener en cuenta lo que viene detrás. Hay que salvaguardar la libertad de empresa en España. Hay que combatir otros problemas, como por ejemplo la sobreregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa. Si apostaran por flexibilizar, quizás tendrían pues algo más, pues eso, más productivo para todo el país, y sobre todo que dejen desde el Ministerio de Trabajo de perseguir a los que crean beneficios, a los que apuestan por la rentabilidad, a los que tienen éxito en los negocios, ¿no?, que parece que es algo que les da bastante envidia y no sé si bastante miedo también. Y en la información internacional todavía siguen los ecos del debate entre Joe Biden y Donald Trump por las elecciones en Estados Unidos. La mala imagen ofrecida por parte del actual presidente Joe Biden y sus excusas en las cuales asegura que su lapsus se debían a un resfriado siguen generando dudas sobre si su candidatura se mantendrá en pie o no. Ahora ha sido The New York Times quien ha publicado un artículo donde un anónimo que asegura ser cercano al presidente afirma que Biden le habría dicho que está sopesando si seguir en la carrera por la reelección. Ante esta información, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó el martes su deseo de pasar la página en cuanto a las dudas de la capacidad física y mental de Joe Biden para presentarse a la reelección, y aseguró en rueda de prensa que el presidente se mantendrá en la carrera por la reelección del próximo mes de noviembre, por las elecciones del próximo mes de noviembre. Pues ya lo saben, hoy es 4 de julio, un día especial y de fiesta para todos los norteamericanos, y seguimos con esa información relacionada con la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca. Saben, actualmente es el inquilino y promete seguir hasta el final pese a las presiones que están sufriendo, ¿no?, internamente dentro de la Casa Blanca. Las encuestas muestran que ahora mismo la ventaja de Trump ha aumentado tras ese debate y que, sin embargo, Biden sigue confiando en sus posibilidades de seguir en la Casa Blanca. Primero fue The New York Times con un tremendo editorial en el que, en fin, pedía directamente su cese después del debate. Posteriormente, este diario, que es el más influyente dentro de los demócratas estadounidenses, lo que ha hecho es publicar unas informaciones que parece ser que habría comentado Biden con su entorno más cercano, ¿no?, que estaba reconsiderando su candidatura por su estado de salud. CNN es la que se ha unido a este clamor dentro de Estados Unidos, diciendo que, pues eso, Joe Biden no puede continuar en la Casa Blanca porque prácticamente no puede continuar con su agenda. Y de hecho, le han programado una agenda muy cargada en los próximos meses. Ayer, precisamente, quería demostrar, ¿no?, quizás que no debe abandonar la carrera hacia la Casa Blanca. Tuvo una comparecencia dentro del Comité Nacional Demócrata. Allí muchas voces luego de nuevo volvieron a cuestionar su estado de salud y sobre todo la capacidad de ganar a los republicanos en el caso de que fuera Donald Trump el candidato, porque ya les digo que todavía no ha sido designado. En fin, parece ser que de momento no se va. La Casa Blanca lo ha negado rotundamente, pero cuando el río suena, a ver si agua lleva. Mucha atención a esta noticia porque tras disolver el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la República de Argentina, el gobierno de Javier Milei ha hecho oficial el despido de 685 empleados pertenecientes a esta cartera. Según el gobierno argentino, ese ministerio fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica. El anuncio lo hizo esta semana el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni. Contarles que esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Al asumir el 10 de diciembre del 2003, el ministerio contaba con 1.100 empleados aproximadamente, es decir, más de los que tenían áreas como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa. Además, el 90% del presupuesto de este ex ministerio se consumía o se gastaba en sueldos. Bajo la administración del presidente Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes,
tema que ustedes ya conocen y que lo he repetido en reiteradas oportunidades. De esta manera, el portavoz hizo énfasis en la cantidad de recursos que eran dirigidos desde este ministerio para pagar el sueldo de sus empleados, asegurando que contaba con más funcionarios que otros ministerios como el de Defensa o el de Seguridad. Desde el gobierno de Milei afirman que para promover la agenda ideológica de este ministerio, la administración anterior destinó más de 17.000 millones de dólares en 2021 y 43.000 millones en el 2022 en proyectos relacionados con el feminismo y apoyo a los colectivos LGTBI. Pues ya lo ven, señores, aligerar el agigantado gobierno, cortar la excesiva burocracia, recortes muy importantes en la Argentina de Milei, que ponen fin, pues por ejemplo, a los chiringuitos y a las mamandurrias, a esas políticas ideológicas que lo que hacen es agigantar el Estado y gastar mucho dinero público de los contribuyentes. La verdad es que Milei, que ha anunciado ese cierre definitivo del Ministerio de la Mujer, lo que hace es que cumple con lo que promete, y de hecho no le duelen prendas, ¿no?, a la hora de decir que precisamente iba a recortar esos ministerios. Fue muy famoso, ¿no?, ese vídeo en la campaña electoral en el que se veía a Javier Milei quitando de una pizarra los ministerios que en su opinión sobraban, y es que es dramático, ¿no?, que este ministerio, que se dedicaba fundamentalmente a políticas de corte ideológico, tuviera más presupuesto y más empleados públicos que otros ministerios sumamente importantes, como por ejemplo puede ser el de Defensa. En fin, en España la verdad es que nos podríamos mirar en el espejo de Argentina y hacer cuestiones como las que está haciendo allí Javier Milei, porque no hacen falta tantos ministerios, no hace falta colocar a todos los amigos, que es lo que hacía en Argentina pues los kirchneristas, los peronistas, ¿no?, que colocaban a dedo a todos sus colegas. Ojalá nosotros seamos capaces de llevar a cabo medidas así, que hagan lo posible por reducir esta agigantada administración, aligerar la excesiva burocracia y, en fin, como les he dicho antes, poner fin a todas las mamandurrias y a todos los chiringuitos a los que nos tienen acostumbrados los políticos. Por desgracia, hoy les vamos a hablar de algunos nuevos que ha montado el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. En fin, esperemos que en algún momento determinado se puedan revertir. Pero la cosa está complicada porque en vez de encaminarnos hacia Argentina, lo que nos encaminamos es hacia crear, pues eso, más entidades y más instituciones de corte público financiadas con su dinero, con el de usted que nos está escuchando, con el dinero de todos los contribuyentes. La cosa está complicada, y más aún cuando Pedro Sánchez se ha propuesto montar un comité de la verdad para esa ley de regeneración democrática. Esta es una de las informaciones que nos trae OK Diario, y para eso vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas. Laura, muy buenos días. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Llevamos desde muy temprano trabajando en la redacción de OK Diario para ofrecerles una portada con todas las noticias que no se pueden perder. Entre ellas, quiero resaltar que Pedro Sánchez ha montado, con cargos del Partido Socialista, un comité de la verdad, como siguiente paso en su plan para acabar con la prensa libre. Pero este tipo de cosas no se le ocurren a Sánchez solo. El presidente se inspira en otros países, a veces Venezuela o China. En concreto, a este último le ha copiado su proyecto de censura llamado Prensa Verde para lanzar su carne del porno. Sin duda, o cambia Pedro Sánchez de referentes, o por aquí van a empezar a cambiar mucho las cosas, y no para bien. Muchas gracias, doña Laura, y ahora vamos con una información de interés general.